Bienvenidas al canal. El día de hoy voy a hablar de cosas que yo he hecho o de las cosas que he tenido que hacer para poder cambiar mis resultados. Vamos a empezar hablando por el punto número 1 y al que todo el mundo le huye y al que todo el mundo no quiere cómo entrar, y es al mundo del conocimiento. Abrazar el conocimiento, abrazar la sabiduría, querer aprender, ser aprendiz, estar dispuesta a adquirir nuevos conocimientos. En tu caso, si quieres mejorar tu salud, tienes que aprender sobre las enfermedades que estás teniendo y cómo puedes curarlas o cómo puedes mejorarlas. Lógicamente tienes que aprender sobre cómo es la alimentación más adecuada y más correcta dependiendo lo que necesites. Vas a tener que aprender sobre cómo alimentarte, cuáles son los mejores alimentos que mejor te vienen. También la forma de entrenar, porque si quieres cambiar tu físico, tienes que aprender cómo crear rutinas, cómo se llaman los ejercicios, cuál es la mejor forma de entrenar dependiendo de tus objetivos, dependiendo de lo que tú quieras. Tienes que dedicarle tiempo. Y para esto tenemos que tener la humildad de aceptar que todos los días podemos aprender. El que dice que lo sabe todo simplemente no sabe nada, porque hay una frase con la que me he quedado últimamente, que la he leído en uno de los libros de los que estoy estudiando, y es: solo sé que no sé nada, porque cuanto más sé, cuanto más aprendo, siento que hay muchas cosas por aprender, mucho conocimiento por entender y por aplicar, porque la sabiduría viene de tener el conocimiento más la aplicación de ese conocimiento, y eso es lo que te da sabiduría. Abrazar el conocimiento, abrazar la sabiduría, estar dispuesta a aprender, estar dispuesta a soltar lo que ya tienes o lo que no te ha dado resultados para adquirir nuevos conocimientos, que de ahí es donde vienen las nuevas creencias y de ahí saldrán esos nuevos resultados. Otra de las cosas que he tenido que aprender es a dejar el victimismo atrás y enfocarme en esa fuerza interna o en esa fuerza que viene del todo, en esa fuerza mayor que está dentro de nosotros. Enfocarme en que puedo resolver lo que se venga, dependiendo de cualquier obstáculo, cualquier problema, cualquier circunstancia, cualquier situación en la vida que tengamos. Lo tienes que enfrentar y no tienes que pedir que no se te den problemas, que no se te den obstáculos, que no. Lo que tienes que pedir es mayor fuerza, mayor fortaleza, más sabiduría, más conocimiento para enfrentar todos esos obstáculos que tienes. Dejar el victimismo atrás es lo que a mí me ha dado un cambio radical y una transformación total, porque es aquí donde te vuelves responsable de tu vida. Es aquí donde dices: ok, yo soy la responsable, no culpable, responsable de cambiar lo que no me está gustando, de cambiar estos resultados que no me gustan. Soy la responsable de poder transformar mi vida y de poder tomar decisiones diferentes, actuar de forma diferente para cambiar esos resultados que no me gustan. Dejar el victimismo atrás te hará un antes y un después, y voy a leerte aquí en los comentarios porque sé que te va a funcionar. El punto número 3, tienes que saber cómo vas a conseguirlo, cuál es tu objetivo y cómo vas a conseguirlo. Tienes que tener un plan, tienes que tener una estrategia. Y si al principio, lógicamente, esa idea no va a tener forma, lógicamente ese objetivo lo vas a ver muy difícil y vas a creer que no es posible, pero por lo menos tener la idea de lo que quieres y luego tener un plan a seguir es sumamente importante. Que ese plan tiene que ir mejorando y que ese plan puede ir cambiando, pero por lo menos de base tienes que saber cómo lo vas a conseguir. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuáles son las estrategias para cada semana? Ejemplo, si quieres un cambio físico en tu cuerpo, tienes que saber cómo entrenar cada semana. Es lo básico, es la base para un cambio y para que mentalmente te programes para esa transformación. Tienes que aprender a comer, tienes que saber cómo es tu alimentación para llegar a esos resultados, cómo vas a hidratarte. Y cómo es la forma de pensar también, porque todo se crea en tus pensamientos. Entonces empezamos por reprogramación mental, con palabras positivas, creyendo que es posible, creyendo que tú puedes. Y luego esa estrategia de cómo lo voy a hacer. ¿Cuál es lo que tengo que seguir? ¿Cuál es el paso que tengo que dar para llegar al punto B? Exactamente eso es lo que tienes que hacer. Tener claro qué es lo que quiere y cómo lo vas a conseguir. En el camino todo va a ir mejorando y puede ir tomando otros rumbos, pero en sí vas a tener claro qué es lo que quieres y va a tener un punto de partida para empezar. Y esto es lo que me lleva al punto número 4. He tenido que volverme mi automotivadora, he tenido que ser mi motivación constantemente yo misma, de automotivarme y decirme: tú puedes, lo vas a conseguir, es posible. O sea, tengo que ayudarme a mí misma a creer que es posible. Es como que todo el tiempo
tengo que estarme autoconvenciendo de que sí es posible, porque van a haber días en los que vas a pensar que no es posible, vas a querer tirar la toalla, vas a pensar que no tienes resultado, que no está sirviendo de nada lo que estás haciendo. Pero honestamente, si tú no actúas y tú no empiezas a creértelo y tú no empiezas a automotivarte y a ser tu psicóloga, o sea, si no empiezas por ayudarte a ti misma, nadie más lo va a hacer. Muy poca gente va a estar ahí para decirte que tú puedes. Muy poca gente, y esa es la gente que tienes que tener a tu lado. De resto, tienes que ser tú misma, porque siempre habrá gente que te va a decir que es imposible, que eso no se puede, que nadie lo consigue o que es muy difícil. Tienes que demostrarte o demostrar que es posible, tienes que demostrar que lo estás consiguiendo y tienes que valorar esos pequeños cambios que estás haciendo en cada semana. Y esto es lo que te va a ayudar a que puedas continuar avanzando y puedas continuar yendo por más resultados, siempre que te autoconvenzas de que lo estás haciendo bien. Esto a mí me ha cambiado la vida. Sé que al principio es muy difícil porque normalmente somos las primeras que nos machacamos, que nos decimos lo peor, que nos tratamos de la peor manera, nos vemos al espejo de la manera que no podríamos ver a otro ser humano. O ponte a pensar si la forma en la que tú te hablas a ti misma, aceptarías que alguien más te hable cuando te ves al espejo y ves que no te gustas y te comienzas a decir que eres bruta, que no puedes, que estás muy débil, que no tienes, o sea, ponte a pensar si aguantarías que otra persona te hablara de esa forma y te estás diciendo eso tú misma. Entonces, tienes que cambiar todo esto por palabra desmotivación, por empezar a creer que es posible, aun cuando no te salga del todo bien, comienza a creer que sí. Y para esto recomiendo los papelitos, las frases, las afirmaciones para que te ayuden a tu reprogramación mental. Y en este punto llegamos a hablar de nuestro entorno. Nuestro entorno va a determinar lo que podamos construir o hasta dónde podamos llegar. Sí o sí, esto te va a afectar. Entonces, aquí es donde tienes que rodearte de personas que crean en ti y si no creen en ti, por lo menos que no te estorben, que se hagan a un ladito y tú te vas para tu sitio a hacer lo tuyo y que no te desmotiven. Y si sientes que esas personas te están quitando energía, te están quitando el tiempo, que están absorbiendo tu tiempo, tu energía o tu vida, realmente tienes que cambiar de sitio, cambiar de lugar, cambiar de entorno y automáticamente la misma vibración, la misma persona se va dando cuenta que ya no tiene nada más que hacer a tu lado, que ya no como que ya no están en la misma vibración, ya no tienen los mismos temas de conversación, a ti ya no te va a interesar los chismes, no te va a interesar que te hable de su ex, no, o sea, vas a sentir como esa incomodidad porque tú ya estás en otra cosa, en otra cuestión mentalmente, estás en otra vibración donde tú estás construyendo algo totalmente diferente. Punto número 6. Mejor hacerlo que no hacerlo. Aprendemos más de los errores que de los aciertos. Esto es una verdad y tienes que empezar a comprobarlo. ¿Y esto cómo lo vas a comprobar? Haciendo cada día, cada semana. No importa si no te salen bien los ejercicios, no importa si te caes, no importa si te frustras, no importa si lloras, lo vives, te levantas, lo vuelves a hacer. Vas a aprender a hacerlo cada vez mejor, tal y como cuando un niño comienza a caminar, primero se sienta, tiene que ponerse de pie, tiene que ir fortaleciendo sus huesitos, tienes que ir ganando esa fuerza física y mental para saber que es posible. Tienes que creer que lo vas a lograr, tienes que pensar que es posible y que lo estás haciendo bien. Sobre todo, tienes que hacerlo porque siempre vas a aprender más en si lo haces en que si no lo haces. Esto, por lógica, lo tenemos que saber. Vas a aprender más de los errores que de los aciertos. Vas a aprender más del hacer que el de no hacer. Entonces, haz los entrenamientos todas las semanas, cada día. Si 3 días dijiste que ibas a entrenar a la semana, entrenas 3 días a la semana o 5 días a la semana, pero no te falles más y no abandones del todo. No abandones. Puedes descansar un día, 2 días, 3 días, pero vuelves otra vez a la carga. Y por último, vamos a hablar de la construcción de hábitos. Es decir, hay hábitos que van a destruirte y hay una suma de hábitos que van a construirte. Vas a enfocarte en crear esos hábitos que te van a dar esos resultados que te gustan. Todo suma, todo va sumando para bien o para mal. Así que constrúyete unos hábitos y que no va a pasar de la noche a la mañana, pero enfócate en esos hábitos que sabes que te van a llevar
a unos resultados diferentes en salud, en energía, vas a tener más vitalidad, vas a tener un cuerpo que te gusta, vas a tener más fuerza, más resistencia, más estabilidad. Esa suma de hábitos que te van a dar unos resultados los cuales tú estás buscando. Por ejemplo, si tienes el hábito de tomar té, es un hábito que te va a ayudar muchísimo a acelerar el metabolismo, a desintoxicar, de alguna forma te va a ayudar a relajarte dependiendo el té que tomes, dependiendo el té que te ayude para dormir, vas a dormir mucho mejor, vas a estar más descansada por la mañana si duermes mejor por la noche. Entonces, ¿qué otro hábito? El jugo verde te va a ayudar muchísimo a lo mismo, a darte mucho más nutrientes, mucha fibra. La suma del hábito de leerte un libro, comenzar a leer, comenzar a aprender. El hábito de verte un video como este donde estás aprendiendo, te está sumando. Todo esto te está sumando conocimiento, te está sumando una serie de hábitos que ya luego tu mente te pide que veas este tipo de contenido. Me pasa a mí. Por ejemplo, estoy acostumbrada a ver podcasts y ya es como, me he vuelto como adicta. Y a mi mente se ha vuelto adicta. Antes era adicta a escuchar música, ahora escucho podcasts, por ejemplo. Entonces, concéntrate en esos hábitos y empieza a crear hábitos y a volverte consciente de esos hábitos que te van a llevar a unos resultados que tú quieres. Céntrate en ello, aprende y busca esa creación de hábitos constantemente que sean constructivos. Por ejemplo, salir a dar un paseo, sabes que te va a hacer bien. Es otro hábito que puedes sumar. Acostarte temprano y dormir las horas suficientes, sabes que es un hábito que te va a construir. Así que es un hábito que vas a volverte consciente de seguir construyendo y seguirlo, no solo seguirlo, sino mejorarlo. Ese continuo flujo de hábitos, de estar consciente de qué es lo que te hace bien, qué es lo que te está construyendo, qué es lo que te va a llevar al siguiente nivel, ahí es donde tienes que enfocarte. ¿Vale? Vamos a quedarnos aquí, vamos a quedarnos con estos puntos tan importantes. Me dejas comentarios si quieres que sigamos hablando de estos temas y te mando un besito.